Están en eso. No, este fue este que me está sirviendo aquí para alimentarla. Buenas tardes, licenciado. Jóvenes, muy buena tarde, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena tarde, jóvenes. Vamos a comenzar, compañeros, nuestra clase. Ya nos tardamos unos minutos. Que estaban tratando. Compañeros, muy buena tarde. Mucho gusto de saludarlos. Vamos a comenzar, compañeros, una nueva clase. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde a todos, compañeros. Bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar una nueva clase, compañeros. Por ahí estaba enterando que los exámenes ya van a ser los estados parciales y como métodos es el primer examen que se realiza. Y me parece que va a ser el 16 de agosto. Eso quiere decir que esta va a ser en nuestra penúltima clase, todavía tenemos la otra. El primero no hay clase porque es 15. El 15 no hay clase porque es 15 de agosto, o sea, de hoy en 8. De manera que ya tenemos solamente 2 clases, esta y la próxima. Al final, jóvenes, les voy a decir hasta dónde va a entrar nuestro primer parcial. Y entonces voy a compartir pantalla para que nos ubiquemos en dónde vamos y qué fue lo último que vimos en nuestra clase. Miren pues, jóvenes, jóvenes siempre con la recomendación. Cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, cualquier comentario que tengan que hacer,
Sin ninguna pena, tomen su micrófono. Pueden interrumpirme. Si levantan la mano y yo no los miro, entonces ustedes hablen y ya yo interrumpo mi clase. En la sesión pasada hablamos del positivismo. Les pregunto, ¿pueden ver en su clase, en su pantalla, el tema del positivismo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Pues Licenciado. muy bien, compañeros. Hablamos de Augusto Comte, las características fundamentales del positivismo. Hablamos también de una corriente neopositivista, que es el funcionalismo, también la teoría de los sistemas. Luego, ahora vamos a hablar del constructivismo. Son tres paradigmas a los que abordamos acá. El positivismo, el materialismo histórico, y ahora vamos a hablar del constructivismo. Esto es muy importante, compañeros. Nos pone al día sobre las bases teóricas de la investigación. Eso nos explica por qué investigamos de determinada forma, por qué hacemos determinados procedimientos. Eso obedece a ciertos basamentos teóricos, y esto de los paradigmas nos ilustra mucho en ese joven. Entonces vamos a hablar del constructivismo. Miren pues, compañeros, miren, el constructivismo también es una corriente sociológica, es una teoría también del filosófica, ¿verdad? Porque es una teoría del pensamiento, del conocimiento, perdón. Una teoría del conocimiento, una parte de la filosofía también. Y diríamos que, aunque los aportes se han hecho desde hace mucho tiempo, muy recientemente ha tomado mucha vigencia porque fíjense que las reformas educativas recientes, las orientaciones de la educación en los países desarrollados y que también comienza a darse en nuestros países, se ha hecho sobre la base de este paradigma constructivista. Porque el conocimiento adquiere una nueva connotación, y también la forma de adquirirlo, y también la forma de investigar. Entonces, en materia investigativa, el que tradicionalmente hemos conocido como método científico se ha basado grandemente en el positivismo. Y se le conoce, y fíjense que en la actualidad se habla de la investigación cuantitativa, porque se formula una hipótesis, se demuestra esa hipótesis. En la demostración de la hipótesis se utilizan documentos teóricos, pero también se utiliza mucho la observación, también se mide, se obtienen muchos datos para poder demostrar las hipótesis, y por eso se habla de la investigación cuantitativa. De manera que la investigación cuantitativa precisamente se basa en el positivismo, en el positivismo. Y ahora la investigación, el constructivismo, sobre la base del constructivismo, se ha formulado la investigación cualitativa.
Y fíjense que en la investigación cualitativa, pues ya no necesariamente se tiene que demostrar una hipótesis. Ya, es decir, ya no se demuestran hipótesis. Ya no se establecen relaciones causa y efecto. En la investigación cualitativa se recogen mucho los puntos de vista, los criterios, las opiniones de los involucrados en el tema. De manera que por eso es muy importante el estudio de los paradigmas. ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son los criterios más importantes de estos paradigmas? Entonces vamos a hablar del constructivismo. Aquí hay algunos enunciados que yo voy a explicar. Entonces vean, jóvenes. Vamos a hablar aquí del constructivismo. Vamos a poner esto. Bueno, en primer lugar, el constructivismo es una teoría que intenta explicar la naturaleza del conocimiento, como les decía hace un breve momento. Nos plantea una nueva forma de construir el conocimiento. De ahí el nombre de constructivismo. Se ha utilizado mucho en la investigación psicológica y educativa, pero ahora pues ya se utiliza en los diferentes campos sociales. Entonces aquí tenemos, dice que es resultado de aportes importantes como Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jerome Brunner, etc. Bueno, mire pues, fíjense pues compañeros. Para el constructivismo, jóvenes, un nuevo conocimiento surge, por supuesto, cuando uno tiene contacto con la realidad, con los objetos, con los fenómenos del mundo real, con información que obtenemos del mundo real, pero, pero un nuevo conocimiento propiamente no se obtiene con solo reproducir esa realidad, con repetir la información, con repetir los datos, fíjense, Juana. Sino que el nuevo conocimiento se origina cuando uno aplica los conocimientos que ya tenía, los criterios que ya poseía, las experiencias adquiridas a través del tiempo y que ya se tenían antes de entrar nuevamente en contacto con la realidad. Entonces, esos conocimientos anteriores, esos conocimientos previos, sirven para obtener un nuevo conocimiento con los, con el nuevo, con los nuevos estímulos que nos da la realidad, con la información que nos da la realidad, con las nuevas percepciones. Entonces, aquí no se trata de reproducir la realidad, de reflejar la realidad, de copiar la realidad, de repetir la realidad, sino que con los conocimientos anteriores se da una nueva interpretación a la información que obtenemos, a los datos que obtenemos, a las percepciones que tenemos. Entonces,
Entonces, ya cuando nosotros interpretamos esa realidad, entonces ya se forma un nuevo conocimiento. Pero ¿cómo se formó ese nuevo conocimiento? Pues lo más importante para formar ese nuevo conocimiento son los conocimientos anteriores, ¿sí? Por eso dice aquí nada viene de la nada. No, es el conocimiento anterior lo que da lugar a un nuevo conocimiento. Y aquí lo importante no es tanto la realidad, sino que los criterios, las experiencias, el conocimiento anterior que tiene el sujeto. Entonces, lo que tiene el sujeto en su mente, eso es lo que va a dar lugar a un nuevo conocimiento, fíjense, jóvenes. Por supuesto, uno tiene que entrar nuevamente en contacto con la realidad. Por eso se dice que nada viene de la nada, sino que es el conocimiento anterior lo que da lugar a un conocimiento nuevo. Eso es lo que significa este enunciado que está aquí muy corto, ¿no? Ahí no nos explican nada. Entonces tenemos que explicar esto que yo les estoy trasladando. Repito, nosotros tenemos un conocimiento previo, obtenemos una nueva información. Con ese conocimiento previo nosotros interpretamos esa nueva información y entonces se convierte en un conocimiento nuevo. De manera que nosotros no solamente repetimos la realidad como es, sino que nosotros con nuestra cultura anterior interpretamos esa realidad. De manera que el nuevo conocimiento es una interpretación de la realidad. Y cada quien entonces interpreta según sus criterios, según sus puntos de vista, según sus experiencias, según sus conocimientos, interpreta esa realidad. Dice jóvenes. Entonces, miren pues, compañeros. Miren lo que dice aquí Vygotsky. Dice que aquí otra vez lo que les acabo de decir. Los nuevos conocimientos se fueron a partir de los propios esquemas de la persona. De manera que aquí lo más importante, compañeros, no es la realidad, sino que son los esquemas que tiene la persona, los criterios que tiene la persona, los puntos de vista que tiene la persona, sus apreciaciones, fíjense, jóvenes. Es eso que está en su interior. Eso es lo que origina el nuevo conocimiento. Por supuesto que todo esto es también producto de la realidad donde el individuo vive y que también esos nuevos conocimientos se comparan con los esquemas de las demás personas. Luego lo que dice acá, miren, eso es lo que les acababa de decir. El conocimiento no es una copia de la realidad. O sea, la realidad no solo se traslada a nuestra mente tal y como está ahí, no solamente se reproduce, no solamente se forma una imagen de la realidad, no solamente es un reflejo, es lo que está diciendo acá, sino que se transforma mentalmente. Hay una transformación mental, fíjense, ¿no?, de esa realidad. Como dice aquí, a través de las experiencias de los sujetos, a través de los criterios de los sujetos, a través de los esquemas de los sujetos, a través de los conocimientos que ya tiene el sujeto. Hay una transformación. Eso es el aporte importante del constructivismo. Se construye un nuevo conocimiento. ¿Cómo se construye? Pues a través de lo que uno ya tiene, lo que uno tiene dentro. Y eso es lo más importante. Por eso es que
la idea aquí es lo más importante, lo subjetivo es lo más importante. Entonces se tiene contacto con la realidad y se transforma mentalmente esa realidad. Entonces esa interpretación de la realidad es lo que se llama la construcción mental de esa realidad. Es la construcción del conocimiento. ¿Verdad? Cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, háganla, ¿no? Estoy consciente que no es así sola. No es tan fácil esta cuestión, ¿verdad? Bueno, entonces, miren pues, compañeros. Entonces, dice, miren lo que dice acá. Dice que las sensaciones, las percepciones y el conocimiento no son algo que esté fuera, no, es algo que está adentro, fíjense, jóvenes. El conocimiento no es algo externo, sino se construye a través de nuestras interrelaciones con el mundo externo. Ahora vean, esa construcción del conocimiento consiste en interpretar la realidad. ¿Y cómo se interpreta? Pues a través de los criterios de las personas. Por supuesto, en la parte académica, los profesores guían al estudiante para darle una interpretación significativa a ese conocimiento. No le dice que así debe de ser la cosa, sino que lo guía para que el alumno pueda tener un conocimiento significativo, un conocimiento, diríamos, a cierto punto valedero, ¿verdad, jóvenes? Entonces, se dice también, fíjense bien, se dice que la realidad no solamente está allá afuera, dice que la realidad es una construcción mental. Como cada quien interpreta los fenómenos del mundo real, uno construye mentalmente la realidad. De manera que la realidad no está solo allá afuera, sino que está también aquí en nuestra mente. Dicen ellos, es una construcción mental. Y en ese sentido, cada quien concibe a la realidad de distinta manera. Cada quien interpreta la realidad de distinta forma. Fíjense, jóvenes. Cada quien, para cada quien, la realidad es distinta. Fíjense. Y cada interpretación es correcta. O sea, todo el mundo tiene una interpretación valedera sobre la realidad y cada interpretación es diferente, porque cada quien tiene diversos conocimientos, diversos criterios. Entonces, la realidad es interpretada de distinta manera por las personas. Para cada uno, la realidad es distinta. Y esa realidad es valedera para cada uno. Además de eso, fíjense, jóvenes, que los conocimientos que se obtienen sobre las cosas y sobre los fenómenos no son conocimientos así generales, sino que es un conocimiento ubicado en determinado contexto. Es válido para el objeto y el fenómeno ubicado en cierto tiempo y en ciertas circunstancias. Y es válido para cierto tiempo y para determinado contexto. No son conocimientos así generales. No son leyes generales. Bueno, no, son conocimientos contextuales, contextualizados. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta.
Es el sujeto y el objeto del conocimiento se encuentran en un determinado contexto y el conocimiento es también contextual. Entonces aquí la cosa cambia radicalmente con respecto a lo que se creía tanto en el positivismo como en el materialismo autónomo, como en el materialismo dialéctico o histórico. Aquí nos resumen algunos principios. El significado o las interpretaciones que dan las personas a las cosas dependen de su conocimiento. Primero, uno no copia la realidad, uno no reproduce la realidad, no, uno interpreta la realidad. ¿Cómo lo interpreta? Pues a través de los conocimientos anteriores, de los conocimientos previos que tiene el sujeto, ¿bien? Que tienen las personas. Esa es una cosa. Bueno, y dice que el conocimiento, las percepciones y las ideas son construidas en las relaciones que establecen las personas con el mundo, por supuesto. Esto no es nuevo, ¿verdad, compañeros? Las percepciones, las sensaciones, pues se generan con el contacto del sujeto con el mundo exterior. Eso tiene que ser así. Pero acá no se quedan como solamente como sensaciones, percepciones, sino que, repito, se reinterpretan. Dice que el conocimiento es creado a través de percepciones, no solo de percepciones, sino también de acciones mentales. Bueno, diríamos que esto es lo más importante del constructivismo. Como síntesis podríamos decir que el conocimiento es una interpretación mental de la información de los objetos del mundo real a través de los conocimientos previos que la persona posee. Y ese conocimiento es un conocimiento válido para los fenómenos ubicados en determinado contexto. Fíjense que no son conocimientos generales, no son conocimientos para todo el tiempo, sino que son válidos para determinado contexto y para determinado tiempo. Eso es lo que nos dice el constructivismo. De manera entonces que hay que interpretar la realidad. No es solo de repetir las cosas, sino hay que interpretarlas. Eso es lo que nos dice precisamente el constructivismo. Y que esa interpretación, pues es un trabajo autónomo, es un trabajo de cada estudiante, de cada investigador, ¿verdad? Es un trabajo activo. Bueno, compañeros, ahora vamos a hacer una comparación de estos tres paradigmas a través de la teoría del conocimiento. Y esa teoría del conocimiento se divide en tres planos. Un plano ontológico, un plano epistemológico y un plano metodológico. En el plano, en eso de los planos, vamos a hablar primeramente del plano ontológico. Y este plano se refiere a la naturaleza del ser, a la naturaleza de la existencia. Fíjense cómo no. A la naturaleza de la existencia. Entonces, a la naturaleza de la realidad.
Pero jóvenes, eso es el plano ontológico. De manera entonces que fíjense bien, fíjense muy bueno, que para el positivismo, las cosas del mundo real, las cosas del mundo están ahí en el mundo real. Y entonces, eh, eh, uno refleja esa realidad y sucede que esa realidad es igual para todos. Todo el mundo, todo el mundo a través de sus sensaciones, percepciones y posteriormente con los procesos mentales, eh, logra captar o reflejar las características esenciales de ese objeto, pero están ahí en el objeto. Y uno lo que hace precisamente es reproducir, reflejar, descubrir esas cualidades que tiene el objeto. Y entonces, esas cualidades son iguales para todos. ¿Ah? Por ejemplo, voy a sacar algo de aquí. Permítame, vamos a ver qué ejemplo nos puede servir. Que no sale por acá. Miren, pues, jóvenes. Vamos a ver. No, vamos a ver. No. Ahorita un momentito. Bueno, una vamos a suponer que todos vemos esta silla, todo el mundo. Y entonces tenemos sensaciones, percepciones, todos vemos que es una silla café, que es de madera, en su respaldo, tiene donde sentarse, todo esto es de madera, ¿verdad, compañeros? Así conoce uno la silla, todos vemos lo mismo. Entonces, la silla es igual para todos, no hay para dónde. Ahí reflejamos todos, el mismo objeto, es igual para todo el mundo, de manera que no hay donde perderse. Y uno refleja, uno se forma imagen de lo que es una silla. Eso es lo que dice el positivismo. Fíjense, jóvenes. Entonces, solo hay una realidad para todos. La silla es igual para todo el mundo. Solo una realidad existe. Es una silla igual para todos. Entonces, solo hay una realidad. Son conocimientos generales que se tienen sobre la silla. Lo mismo dice el materialismo histórico. Hay solo una realidad. Hay que conocer las leyes de esos fenómenos, de esas cosas, fíjense, según el materialismo histórico y también para el positivismo. Ahora, para el constructivismo. Aquí sí la cosa es diferente, fíjense, compañero. Porque cada quien bien mira la silla según su propio concepto. Cada quien utiliza las sillas para determinada función. De manera que para cada uno la silla puede ser diferente.
Y como cada quien utiliza la CIA para diferente uso, entonces se resulta para cada quien diferente, para cada persona. Así, por ejemplo, pues regresamos donde mismo. Hay una cantidad de sillas diferentes, ¿verdad, compañeros? Entonces, para alguien es una estructura de metal, por ejemplo, como esta, que se dobla, que se puede guardar, por ejemplo. Para otros, una silla es una, es una silla como esta, ¿verdad? Que es muy elegante, que sirve para ponerse enfrente de la mesa o el escritorio con su computadora. Cada quien tiene diferente criterio de lo que es. Para cada quien resulta diferente una mesa, ¿verdad, jóvenes? Bien, porque cada quien la ve con sus propios ojos. Incluso hay sillas hasta de montar caballo. Es diferente para cada persona. Y cada quien tiene un concepto acerca de la realidad. También podríamos ver esto, miren, jóvenes. Esto, miren. Cada quien ve la realidad de diferente manera, miren, jóvenes. Esta persona, si se pone de este lado, entonces aquí le preguntan qué número es. Es decir, es un 6, ¿verdad? Pero esta persona que está acá, él no ve un 6, él ve un 9. Y ambos tienen razón. Para este es 9 y para este es 6. No hay para dónde. ¿Por qué? Porque cada quien está ubicado en determinado lugar. Por eso el conocimiento dice que es algo contextual, según el contexto donde se halla la persona, según el tiempo y el lugar donde sea la persona. Entonces este señor está del lado derecho en este momento. Está del lado derecho, que es un 9. Esta otra persona está del lado izquierdo y para él es un 6. Entonces el conocimiento es también contextual y es válido para todas las personas. Cada quien tiene su verdad acerca de la realidad. No hay generalizaciones. El conocimiento es contextual y hay que respetar el criterio de cada persona. Eso es más o menos lo que nos quiere decir esto, miren. Que existe solo una realidad, mientras que para el constructivismo hay muchas realidades. Cada quien interpreta las cosas de diferente manera. Y es válido para todos. Entonces hay múltiples realidades. Ahora veamos lo otro. Cualquier pregunta que quieran hacer, jóvenes, sin ninguna pena. Ahora vamos con el plano epistemológico. El ontológico, les decía, se refiere a la naturaleza última del ser, a la naturaleza de la realidad. Entonces, para el positivismo y materialismo histórico, hay una realidad que es igual para todos. Una silla es una silla. Mientras para el constructivismo son múltiples realidades. Al positivismo es 6 o es 6, o es 9 o es 9, pero es igual para todos. En cambio, el constructivismo cada quien tiene su propia verdad. Hay muchas realidades. En el plano epistemológico. Y sucede eso, compañeros, que cada quien tiene un criterio diferente sobre los fenómenos del mundo social. El plano epistemológico. Este plano se refiere a la relación que existe entre el sujeto del conocimiento y el objeto.
el sujeto y el objeto. Para que ustedes participen un poco, compañeros, yo les pregunto, en la investigación, ¿a qué se le llama sujeto? ¿A qué se le llama objeto? ¿Quién me puede decir cuál es el sujeto y cuál es el objeto en la investigación? ¿Qué piensan ustedes? Licenciado, el sujeto es a lo que nosotros le vamos a investigar, como somos como por decirlo, el sujeto sería el MP y el objeto sobre su trabajo, a lo que ellos se dedican. No sé si estoy bien ahí. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por su aporte, Julia. ¿Alguien que quiera participar, compañero? A ver, Jafet. Sí, El objeto, licenciado, sería de quién o de qué o quién estamos investigando. Y el objeto es lo que queremos saber. ¿Con qué finalidad hacemos la investigación? muy bien, Jafet. Miren, pejones, fíjense que en la investigación y en el conocimiento, el sujeto es la persona que investiga, que quiere conocer. Esa es la persona, digamos, quien investiga, quien conoce. De manera que cuando yo estoy realizando una investigación o un grupo está realizando una investigación, el sujeto de la investigación es el grupo que está realizando el trabajo. Ahora, el objeto es la parte de la realidad que se está investigando. Si yo estoy investigando acerca del MP, yo estoy investigando acerca del MP, el sujeto soy yo. Y el objeto es el Ministerio Público, con sus funciones, con todo lo que realiza. Eso es la parte de la realidad que yo estoy investigando. Y a eso se le llama el objeto. Es el fenómeno, la realidad que se investiga, es el problema que se está investigando, ese es el objeto. Ahora, el investigador es la persona, son quienes realizan la investigación, quienes realizan el estudio, quienes quieren conocer. Ese es el sujeto. Pues está bien que la intervención, compañero, porque esto me aclara para ver esta parte de la epistemología, porque la epistemología precisamente se ocupa de establecer la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento o de la investigación. Y para el positivismo, en la investigación, el sujeto y el objeto son cosas independientes. Por ejemplo, yo estoy investigando. Yo soy el sujeto, con mi conciencia, con mis conocimientos, etcétera. Aquí estoy yo, con mis apreciaciones, con mis criterios. Este soy yo, y todo esto es lo subjetivo, mi conciencia, ¿va? Ahora, el objeto que estoy investigando está ahí. Está en el mundo real, ahí está el Ministerio Público. Está fuera de mí, fuera de mi conciencia. Entonces, tomados así el sujeto y el objeto, pues es un estudio, es una metodología objetiva, es un método objetivo. Están separados. Y como tal cosa separada, se estudia esa realidad. Como una cosa que está fuera de nosotros, así se estudia la realidad. Entonces, hay separación entre el sujeto y el objeto. Lo mismo sucede para el materialismo histórico. Todas las cosas se estudian como algo objetivo. Los fenómenos están ahí, en el mundo real. No es lo que yo considero, yo creo, yo me imagino.
no está dentro de mí, no, las cosas están allá afuera, están separadas, están, como dije hace un momento, fuera del individuo. De manera que es una dualidad. Ahora, para el constructivismo, aquí siguen un poquito lo difícil de explicar, fíjense, jóvenes. Fíjense que los constructivistas dicen que la realidad es una construcción mental. Porque no es que yo me imagino, yo tengo la imagen de la realidad tal como ella está ahí, no. No, la realidad yo la interpreto. Yo soy el que le da que la transforma. Yo soy el que de acuerdo a mis criterios, pues me formo una concepción de la realidad. De manera que la realidad no está totalmente fuera, no. La realidad está dentro de nosotros también. Nosotros construimos la realidad con nuestros criterios, con nuestro punto de vista, con nuestros conocimientos. Entonces, para el constructivismo, el objeto no está totalmente separado del sujeto. Como dicen, repito, los constructivistas dicen que la realidad es una construcción mental, de manera que la realidad también está dentro de uno. Está aquí dentro, está en mi cerebro. Ahí está la realidad también. No está totalmente fuera del individuo. Ahora en el plano metodológico, compañeros. Plano metodológico. Vean. Fíjense, compañeros, que aquí voy a resaltar algunas cuestiones acá. Fíjense que en la investigación positivista, se le llama también cuantitativa o de comprobación de hipótesis. Pues lo fundamental es precisamente demostrar esa hipótesis. Por lo tanto, la deducción diríamos que es el procedimiento metodológico más utilizado. La hipótesis es un planteamiento, es un juicio general. Y se obtienen juicios particulares cuando se demuestra. Por supuesto, posteriormente se hacen generalizaciones, conclusiones. Y cuando se hacen las conclusiones, ahí se parte de lo que se demostró, lo que se comprobó individualmente, particularmente, se llega a la formulación de postulados generales, incluso leyes, pero se formulan después juicios generales. También se va de lo particular a lo general. Se utilizan las dos, pero predomina la deducción. Ahora vean, para comprobar la hipótesis se utiliza mucho la observación, la comprobación. Hay que estar en contacto con la realidad. Por lo tanto, los procesos sensoriales son muy importantes también acá en el positivismo. Ahora, en el materialismo histórico, aquí fíjense, jóvenes, que sí se utiliza mucho el análisis, la síntesis, estos cuatro procesos, e incluso diríamos que predominan más que los sensoriales. Aunque se parte de la realidad, la mayor parte de la formulación, de la investigación, es eminentemente racional. Aquí sí hay mucha diferencia con ellos. Los procesos racionales son importantes. Esto de la abstracción es básico acá en el materialismo histórico. Llegar
a la esencia de los fenómenos. Es muy importante. Reconstruir la realidad es muy importante. De manera que estos cuatro son los cuatro, digamos, que tienen gran importancia en el materialismo histórico. Ahora, en la inducción también se utilizan, yo diría que casi en la misma, con la misma, no, tal vez no. Fíjense que aquí en el constructivismo hay mucho proceso inductivo, porque no se parte de hipótesis. Aquí fíjense, bueno, que se van analizando en casos particulares, se recogen los criterios, los puntos de vista de los actores individuales, y luego después se analiza, se compara. Entonces se utiliza mucho la inducción. Yo diría que en el constructivismo el proceso inductivo es el predominante, aunque también se utiliza la deducción porque se formulan muchas hipótesis de trabajo, no para demostrarlas propiamente, pero sí para orientar el trabajo. Entonces también se utiliza la deducción, pero predominantemente la inducción es la que se utiliza en la investigación constructivista. Ahora, hay unas cuestiones que también son importantes y son diferentes. Y es lo siguiente. Fíjense que el positivismo, yo diría que así plantea una total separación entre el sujeto y el objeto. Se debe ser imparcial, se debe ser neutral, uno debe de dedicarse a exponer lo que halló en el objeto. Nada del criterio de la persona, absolutamente, en lo absoluto. Ahora, fíjense que acá no, pero también hay una cuestión ideológica ahí, acá en el positivismo, es no cuestionar la realidad. No cuestionar la realidad, no criticar la realidad. Hay que dejarla como está. Eso es lo que busca el positivismo, ¿no? Hay que dejar la realidad como está. No. El material histórico sí es crítico, fíjense, jóvenes. O sea, aquí sí se va a decir, no, esta cosa hay que modificarla. La situación de muchas personas no es la mejor. Es justo, es injusto. Hay que cambiar, fíjense, jóvenes. Aquí sí hay crítica. Y es más, el materialismo histórico dice que para la investigación científica, dice hay que aplicar una ideología también científica. Y la ideología científica es la ideología materialista dialéctica. Es una ideología, dice, que responde a los intereses de las mayorías, que responde a los intereses de los trabajadores, que responde a los intereses de la gente más necesitada. Entonces ahí sí hay ideología, y esta es la ideología científica. Hay que hay que quitarse las ideologías no científicas y adoptar una ideología científica. Entonces aquí no hay, diríamos que si bien son independientes, se analizan independientemente para poder analizar ese objeto que es objetivo y es independiente, es que hay que aplicar ciertos criterios. Hay que aplicar todo un modelo que plantea el materialismo histórico. Hay que aplicar la ley de la dialéctica. Eso sí es importante acá en el materialismo histórico. Bien, entonces jóvenes, aquí nos vamos a quedar con esta parte de la metodología. Ya tenemos para ahí unos minutos, yo pues un poquito tarde, y ya vienen los exámenes, entonces vamos a adelantar un poquito, compañeros, con respecto a esto. En primer lugar, compañeros,
primer lugar, quiero que les voy a dejar un espacio en Classroom. Voy a dejar un espacio en Classroom y vamos a resolver este ejercicio 155. Por favor, lean, busquen y respondan. Hay que leer, hay que estudiar y luego responda. Lo ideal es que cada quien lea y aunque lo resuelvan conjuntamente, pues cada quien lea y dé su opinión. Miren, esto está así por tal y tal cosa, ¿verdad? No es solamente copiar lo que otros hicieron, hay que estudiar. Esto les va a servir mucho para su examen. Respondan, si hay un ejemplo ahí, hay un ejemplo de esto. Estos son exámenes que dice son aplicaciones de razonamiento, no son puramente memorísticos. Entonces, eso les va a ayudar mucho, este tipo de laboratorio. Miren, jóvenes. Y también el de la página, como ya vimos hasta ahorita, el positivismo y el constructivismo, allá también podemos resolver este otro. La página 171, 172, 155, 156, 171, 172. El próximo día lo resolvemos aquí en la clase, por favor. Estos otros dos. Lo resuelven y luego lo suben a la plataforma Classroom ya resuelto. Les decía que nuestro examen vamos a abarcar hasta la página 183, donde terminan las metodologías aplicadas a la investigación, hasta antes de el punto 1.6, métodos para establecer la relación causal entre los fenómenos. Ya no va a entrar, porque ya viene el examen, entonces nos va a dar tiempo de llegar hasta aquí. Voy a encaminarlos un poquito todavía en una metodología. Pero vamos a llegar hasta aquí. Repito, hay que llenar estos dos formularios, los suben, y ahí vamos ya haciendo también zona. Bueno, esto es una cosa. Y ahora, jóvenes, esta última parte ya se refiere propiamente a las metodologías que se aplican a la investigación. Ahorita vimos los paradigmas sobre los que se basan estas metodologías. Y ahora vamos a hablar de las metodologías aplicadas a la investigación. Primero vamos a hablar de la metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa esta metodología cuantitativa, jóvenes, se basa en el positivismo. Eso tengámoslo bien claro. Es el paradigma positivista el que sirve de base para la metodología cuantitativa. Y entonces, fíjense, jóvenes, que en una investigación cuantitativa, bueno, en todas las investigaciones de diferentes tipos y en todas las metodologías, pues se parte de un planteamiento del problema. Pero lo importante, fíjense, jóvenes, lo que va a orientar la investigación cuantitativa es la formulación de la hipótesis. Esto es lo importante. ¿Bien? Fíjense que para realizar la investigación, la hipótesis se separa
en variables independientes y variables dependientes, o una variable independiente y una variable dependiente. Puede ser una o varias. También hay variables intervinientes, se llama. Pero dice parte de la formulación de variables, principalmente independientes y dependientes. Ahora, cada variable a su vez se desglosa, se analiza, se descompone, se divide en diferentes temas. Según lo que uno está planteando, cada cosa se va desglosando, y cada cosa que uno menciona se convierte en una parte de esa variable, y de ahí se sacan índices. Se saca un índice. Entonces, por ejemplo, si yo planteo la hipótesis que, vamos a ver, planteo una hipótesis, la hipótesis siguiente. Bueno, por ejemplo, la educación en la educación virtual requiere de la utilización de los objetos virtuales de aprendizaje y para modificar las metodologías vigentes, por ejemplo, metodologías pedagógicas vigentes. Bueno, entonces aquí hay una hipótesis. Hablé de la educación virtual. Tenemos que hablar sobre la educación virtual. ¿Qué es la educación virtual? Luego dice, requiere la utilización de los objetos de aprendizaje. Bueno, ahora tenemos que hablar de los objetos de aprendizaje. E indicadores. ¿Qué es un objeto de aprendizaje? Tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, y cada cosa que se dice en la hipótesis, hay que hablar sobre ella, hay que demostrarlo. Hay que hablar luego, para el cambio de metodologías, hay que hablar sobre las metodologías. Entonces, todo lo que planteamos en la hipótesis, lo vamos desglosando y se van convirtiendo en nuestros capítulos y subcapítulos de la investigación. Entonces, toda la investigación se realiza sobre el planteamiento de la hipótesis. Eso es muy importante en esta inversión cuantitativa. Incluso hay que medir. Hay que medir muchas veces según la hipótesis que nosotros planteamos. Hay que obtener datos, ¿verdad, compañero? Bueno, también aquí en la metodología cuantitativa, cuando se formó, en la parte del plan y del informe, donde dice metodología, en el plan se pone qué diseño se va a utilizar y en el informe qué diseño se utilizó. Básicamente hay dos tipos de diseños. Hay diseños donde la investigación se realiza en el transcurso de un tiempo determinado. ¿Qué pasa en cierto tiempo? Es como un video. Esas son investigaciones diacrónicas, se llama. Y hay otras investigaciones que se realizan en un momento determinado. Las investigaciones en la universidad, las investigaciones académicas normalmente son para un momento determinado. Se le llama sincrónicas, son diseños sincrónicos los que se utilizan normalmente. Ahora, cuando nosotros ya desglosamos la hipótesis, por ejemplo, ahí hablamos de las clases virtuales. Entonces comenzamos a hablar de la educación virtual, hay que buscar documentos,
para el tema, y luego hablamos de los objetos, bueno, hablamos sobre las TIC, ¿verdad ustedes? Entonces tenemos que ir a la realidad y ver qué tecnologías utilizan los profesores y los estudiantes, utilizan las computadoras, utilizan los teléfonos celulares, qué plataformas utilizan, etcétera. Los objetos de aprendizaje, las TIC que utilizan, se van también a la realidad. Y así todo lo que se plantea en la hipótesis, jóvenes, se va demostrando, fíjense, compañero. Por eso les decía que se parte de la hipótesis y se va demostrando con cada cuestión particular, cada cuestión singular, por eso se utiliza mucho la deducción. Entonces, se utiliza tanto información documental como también se recurre a la realidad. Hay muchos procesos sensoriales. Y normalmente, jóvenes, en una investigación cuantitativa se va a tener que obtener información directa de las fuentes primarias, por ejemplo, de los profesores y de los estudiantes, o solo de los estudiantes o solo de los profesores, de acuerdo a cómo planteamos las hipótesis. Normalmente utilizamos tres, y aquí utilizamos tres instrumentos, que son la observación, el cuestionario y la entrevista, para obtener datos de los participantes en ese proceso educativo, si nuestra hipótesis está relacionado con ello. Entonces, jóvenes, vamos a dejar este inicio de la explicación acá, porque ya son las 5 y 7 minutos, y seguimos el próximo día. Entonces, pretendemos llegar hasta la página 183 y resuelvan estos dos ejercicios. Y cualquier cosa, compañeros, pregunten. ¿Para cuándo se entregan esos ejercicios, Lick? Disculpen. Yo les voy a poner una fecha ahí posiblemente lo vamos a entregar el miércoles y jueves, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. El examen inicia desde la página 141 a la 183 aproximadamente. Exactamente. Ok, muchas gracias. Porque la parte nuestra comienza precisamente en la segunda parte del libro. También en el método científico. Dice segunda parte. Esta es la página 141. Esta es la página 183. Ahorita tenemos poquito, joven. Entonces, para sacar los 30. Aprovechemos. Hagan estos ejercicios, que se les va a servir bastante, pero háganlos, ¿verdad? Disculpa, licenciado, y el último tema de la página a evaluar, porque pues si no todos tenemos la misma edición del libro, entonces, disculpa, ¿me podría decir? Pues depende, mire, el tema es, miren, veamos por temas, el tema es el método científico, ahí comenzamos, los temas son el método científico, las fases generales, las fases del método general del conocimiento. Ese es el otro tema, porque vimos todo esto, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en clase, señor. Exactamente. Vean ustedes por dónde vamos, estas son las fases, ¿eh? Luego viene ya la parte de la metodología. En la metodología hablamos de los paradigmas, ¿eh? Llegamos ahora hasta el paradigma constructivista. Y luego ya hablamos, la última parte es la parte de la metodología. Esos son los paradigmas todavía. Hoy viene ya la parte de la metodología. Y hoy comenzamos con la cuantitativa. Luego vamos a ver la cualitativa y por último el materialismo histórico. Eso les va a orientar también por temas, ¿ven? Hasta aquí vamos a terminar. 1.5. Hasta antes del punto 1.6. Bueno, vale, no. Licenciado, una pregunta. Sí. El examen va a ser siempre por Classroom, ¿verdad?
Fíjese que hasta el momento no han configurado Moodle. Ya lo comenzaron, dice, pero yo revisé Moodle y todavía está mudo. Moodle, fíjense. Entonces, lo más seguro que va a ser por Classroom. Cualquier cosa yo les aviso. Pero ya con el poco tiempo que nos queda, yo creo que vamos a tener que hacerlo por Classroom. Gracias, licenciado. Para servirle, señorita. Bueno, jóvenes, no hay otra pregunta, nos quedamos acá por este día. Les agradezco grandemente su atención. Participen, compañeros, pregunten, compañeros, involúcrense, compañeros, y así vamos a aprender más. A mí no me molesta que pregunten, al contrario, me gusta que pregunten. Jóvenes, me despido, pasen buena tarde, se me cuida mucho. Hasta la próxima. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Adiós, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Adiós, compañeros. Buenas tardes. Feliz tarde, compañeros. Se me cuidan mucho.